Entonces, en los talleres empezamos primero con lo que fue con líneas rectas, desigualdades, luego pasamos a operaciones entre funciones y el último tema que nos faltaba dar antes del parcial es de alargamientos y compresión de funciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por esa parte primero. ¿Me confirmas si ya estás viendo mi pantalla, cierto? Listo, ok. Bueno, entonces, para llegar a este punto tuvimos que pasar por todo lo que era una recta, una línea recta, las operaciones que se pueden hacer con líneas rectas, los diferentes tipos de ecuaciones que posee una línea recta, lo que era valor absoluto, operaciones entre funciones, y ya aquí vamos a tratar un tema específico que es el alargamiento, la traslación y compresiones de funciones. Por el momento vamos a empezar entonces con la definición para considerar cuándo ocurre un desplazamiento de una función dada y hacia dónde yo la puedo desplazar. Entonces vamos a suponer que yo tengo una función y esto va a ser igual a f de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar acá? Digamos que yo puedo a esto sumarle o restarle cosas a mi función como tal. Digamos que yo voy a tener una función prima, digamos y igual a f de x más un número c. ¿Qué puede pasar acá? Acá pueden pasar dos cosas. La gráfica de la función va a tener un desplazamiento vertical hacia arriba cuando este c sea mayor que 0, o la gráfica de la función va a tener un desplazamiento vertical hacia abajo si c es menor que 0. Una de las funciones más comunes que conocemos es la función de x a la 2. Esto es una función de una parábola. Y vamos a tratar de hacer la gráfica de una parábola acá. Sería algo más o menos así. Esto sería x a la 2 y el vértice de la parábola estaría exactamente aquí en el origen, en este punto de acá. ¿Qué pasa si a esta función ya no la llamamos y igual a x, f de x ya no va a ser igual a x a la 2, sino que f de x va a ser igual a x a la 2 más 2. Pues entonces, lo que va a pasar es que esta función, la de acá, va a ser exactamente la misma función y la misma gráfica, pero ahora va a estar, como nos decía el enunciado, si el número c que hay acá, este número c, es mayor que 0, el desplazamiento va a ocurrir de forma vertical hacia arriba. Si es menor que 0, por ejemplo, si tuviéramos acá mi misma f de x, y esto sería x a la 2 menos 2, entonces ahora el desplazamiento ocurriría 2 unidades hacia abajo. Esas son las dos posibles situaciones para esta función, para y igual f de x a la 2. ¿Qué otra cosa puede pasar? Digamos que tenemos otra función, la misma función y igual a f de x. Entonces, ahora va a ocurrir otra cosa. En esto solamente hemos aclarado el movimiento hacia arriba o hacia abajo, horizontal o vertical, pero también hay desplazamientos a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver cómo son esos desplazamientos entonces. Supongamos que yo tengo esta función. Para que los desplazamientos ocurran a la izquierda o a la derecha, la función va a tener que ser de este tipo. Y va a ser igual a f de qué? F de mi x más c. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo ahora la x a la x, le estoy sumando directamente,
pero dentro de la misma función le estoy sumando un valor, un escalar c. ¿Qué puede pasar con ese escalar? Dependiendo cómo sea ese escalar, me va a decir si la función la tengo que desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Este ya no es tan intuitivo como el anterior. En el anterior sabíamos que si era mayor que 0, entonces la función la íbamos a desplazar hacia la parte positiva en y, que es esta. Y si era negativa, el c de acá lo íbamos a desplazar hacia la parte negativa de y. Ahora aquí pasa lo contrario. ¿Qué pasa con c? Si c es mayor que 0, vamos a decir que, perdón, si c es menor que 0, la gráfica va a estar desplazada esas c unidades, pero ahora va a estar desplazada hacia la derecha. O sea, siempre que c sea menor que 0, yo tengo mi c menor que 0, esto me va a desplazar la gráfica hacia allá. Y el caso contrario, si tengo que c es mayor que 0, me va a desplazar la gráfica hacia la izquierda. Esto va a ir siempre hacia el lado positivo en X, que es este de aquí, y este de aquí va a ir en el lado negativo de X, que va a ir hacia acá. Esos son los dos desplazamientos que puede sufrir una función en el eje X. Ya habíamos visto los del eje Y, entonces son en total 4 desplazamientos. Se puede dar que tengamos desplazamientos combinados también. Entonces tenemos que contar cuánto va a ir hacia arriba, cuánto va a ir hacia abajo, cuánto va a ir hacia la izquierda o a la derecha. Pero eso es analizando cada una de estas partes por separado. ¿Tienen alguna duda hasta ahí con los desplazamientos? ¿O se entiende bien? Bueno, no hay comentarios, entonces supongo que se entiende bien hasta acá. ¿Qué más le puede suceder a una función aparte de que la vamos a desplazar? Listo. ¿Qué más le puede suceder a una función aparte de que la podamos desplazar? También la podemos o comprimir o alargar. Vamos a hacer todos los ejemplos con esta parábola que es y igual a x a la 2. Entonces, ¿qué son las compresiones? Las compresiones también ocurren o multiplicando o dividiendo, por decirlo así, la función por un escalar. Entonces vamos a ver qué pasa. Cuando yo digo que esta es mi función y igual a x a la 2, entonces yo esta función la puedo comprimir. Si la comprimo, quiere decir que la función se va a ir como hacia abajo, achatándose, algo más o menos como así. Y si la alargo, en realidad sería como que va a estar los lados de la parábola más pegados hacia el eje Y. Entonces vamos a ver cómo sucede eso. Por definición dice que si yo tengo la gráfica de una función y igual a f de x, entonces vamos a hacer aquí y igual a f de x, esta es mi función. Ahora, yo debo tener un número k en los reales que va a ser una constante. Si esta constante es positiva, la gráfica de y igual a f de x multiplicado por k, esto siempre va a ser una compresión. ¿Listo? Si pasa ¿qué? Si pasa lo siguiente. Si k está en este intervalo de números, si k está entre 0 y el número 1. ¿Listo? Y además, ¿qué otra cosa? K lo tengo acá, en el medio. Y esto va a ser menor que 0 y 1 va a ser mayor que k. Siempre que yo tenga esto, dependiendo de si este k está en este rango
siempre va a ser una compresión. ¿Listo? Y el otro caso es cuando K es mayor que 1. Si K es mayor que 1, eso siempre va a ser un alargamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí tengo mi función. Supongamos que vamos a cambiarla. Vamos a darle valores a esto ya de una vez. Supongamos que mi función es igual a, pongamos aquí, y va a ser igual a ¿qué? A 2x a la 2. Entonces, ¿cómo es? Ah, no, perdón. Este a la 2 debería ir afuera. Como yo ahora tengo esta función, miren que qué pasa con mi K. Este K, ¿en cuál de los dos casos se sitúa? Se sitúa en el segundo, en este de aquí. Porque K es mayor que 1. O sea, que, ¿qué quiere decir con esto? Que mi función va a sufrir, como decíamos ahorita en la teoría, esto va a ser una compresión. ¿Listo? O sea, que mi función, esta es igual, vamos a ponerla en el otro lado. Esto es y igual a x a la 2. Y esta de acá tendría una forma más o menos, sería como más hacia acá y más hacia acá. Esta sería esta de acá. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera menor que 1? Digamos un medio. Sería ya una de este tipo. Más o menos algo así. ¿Tienen dudas hasta el momento sobre algo sobre las compresiones y los alargamientos? Ok, listo. Entonces vean, aquí no hay nada más que saber acerca de esto. ¿Qué puede pasar luego? Que digamos le salga un ejercicio más o menos así, que y sea igual, vamos a poner este mismo ejemplo, que en realidad este ejemplo sería entonces 4x a la 2 más 3. Entonces, ¿yo qué podría inferir de acá? Pues fácil. Esto es un achatamiento que tiene mi función. Y además, ¿qué pasa? Esta función estaría desplazada 3 unidades hacia arriba. O sea que esta sería esta misma verde, pero si supongamos que aquí queda 1, 2 y 3, sería esta verde, pero entonces en esta posición. Esa sería como la gráfica de esta y igual a 4x a la 2 más 3. Eso es ya en casos donde me las combinen todas. También está entonces el caso de lo que decíamos antes. ¿Qué pasa si en realidad sería más 3 o menos 3? Digamos que en este caso es menos 3. Entonces sería la verde, pero entonces desplazada 1, 2 y 3 hacia abajo. Y esto mismo pasaría tanto con los desplazamientos horizontales o verticales. En ese caso sería, digamos, que ya todo esto lo voy a tener que multiplicar por un número C. ¿Listo? Esa es la combinación para analizar cualquier tipo de función. Entonces, si esto está claro, yo creo que ya podemos hacer ejercicios como los que van a caer en el parcial. Les voy a mostrar por acá una foto y vamos a tratar de hacer este ejercicio. En este momento están viendo el ejercicio que está en la pantalla o sería que solamente les compartí una ventana o les estoy compartiendo todo. Listo, entonces miren este ejercicio. Dice, encuentra el dominio D y rango R de F. Esa es la primera parte del ejercicio y luego nos pide que encuentre los intervalos en los que F es creciente, en los que sea decreciente o sea constante. Entonces les pregunto, ¿tienen alguna idea ustedes de por dónde empezarían? Este es un ejercicio típico de gráfica de funciones. Les piden siempre hallar el dominio y el rango.
¿Tienen alguna idea por dónde iniciar este ejercicio ustedes? ¿Qué se les ocurriría si el parcial fuera en este momento y le saliera este ejercicio que valdría, digamos, un 15 o 20 unos 15 o 20 puntos? ¿Qué harían ahí? Pues para encontrar el dominio del rango sería a través de una función a trozos, ¿no? Dame un segundo que no se está escuchando. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Eh, eh, Ahora sí, te escucho. como es una función a trozos, pues creo que hallar el dominio sería mediante la unión, no, de intervalos. Sí, esto nos va a dar en algún momento varios intervalos, no sé cuántos, mínimo nos debería dar 2. ¿Qué otra cosa se te ocurre acerca de eso? Bueno, nosotros ambas tienen claro cómo hallar el dominio y el rango de una función. O tenemos claro cómo hallar qué es el dominio y el rango. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos la idea de lo que es una función, pero antes de llegar acá, nosotros hicimos varios talleres donde explicábamos qué era el dominio y el rango de una función. Digamos que yo tengo acá mi plano cartesiano, en el cual tengo una función, aquí tenemos todo lo que es y y aquí tenemos todo lo que sea x. Entonces nosotros asociábamos esto, decíamos que y es como decir que y es igual a f de x, ¿cierto? Y que una función, recordamos por allá que era como una maquinita donde nosotros le metíamos a la máquina un valor y eso nos arrojaba otro. Entonces, que nosotros siempre tomábamos valores de x. Entonces vamos a retomar de nuevo nuestro ejemplo de x a la 2. Entonces, si y es igual a x a la 2, esta es mi f de x, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que arrojarle valores de x para que ella me dé otros valores. Entonces, supongamos que acá esto es 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si x vale 1? Pues entonces, si x vale 1, entonces yo ya tengo que ubicar ese valor acá. Ese valor aquí sería en este punto. ¿Y qué pasaría entonces? Si x vale 1, pues y cuánto va a valer? Y va a valer 1 también. Pongamos que queda más o menos acá. Entonces este sería un punto de la función, ¿cierto? Donde x vale 1 y y vale 1. Ese sería mi punto xy 1,1. Listo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si x vale 3? Entonces esto sería, si yo tomo el valor de 3, que sería por acá, esto es 3, ¿cuánto valdría y? Entonces, si x vale 3, y vale 3 por 3, sería 9. Supongamos que 9 está por acá. Entonces, esto sería más o menos así. Listo. Y así es que uno grafica las funciones, pues, haciendo punticos. Entonces, ¿qué decíamos acerca de esto? Que el rango de que el dominio de las funciones es todos los posibles valores que puede tomar x. Miremos que acá x puede tomar cualquier valor en los reales, por lo tanto, el dominio de la función, dominio de f de x, va a ser igual a los reales, ¿cierto? Tanto positivos como negativos. Y el rango, pues miremos aquí que también, ¿qué pasaría con esto? Por ahí hay una ley que nos dice, una ley de álgebra, que nos dice que todo número elevado a una potencia par va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, siempre que yo tenga un número, sea negativo o positivo, si yo tengo a la 2, esto siempre va a estar en los reales positivos. Y que si tengo menos a la 2, que esto también va a ser igual a todos los reales positivos. Listo. Entonces el dominio va a ser todos los posibles valores que esto me va a arrojar en y. Entonces aquí los únicos posibles valores, como la función es x a la 2, esto siempre va a ser todos los reales positivos, ¿cierto? Entonces el rango solamente estaría desde, bueno, podría ser 0, sí. Porque miren, ¿qué pasaría si x es igual a 0?
Si x igual a 0, entonces y sería exactamente 0, ¿cierto? Entonces empezaría acá la función y de aquí hacia arriba. Entonces el dominio estaría en el intervalo desde 0 hasta más infinito, porque de ahí hacia arriba puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Entonces esto es el dominio y el rango de las funciones explicado más o menos de una manera gráfica, ¿cierto? Y lo que nos piden ahora es hallar eso mismo, pero acá. ¿Se les ocurre ahora algo otra cosa luego de lo que vimos para abordar este problema en específico? Listo, bueno, entonces, esto es ya como el final de todo el tema de funciones. Cuando te piden, porque claro, si te piden, digamos, graficar la función y igual a x a la 2, pues ya nosotros sabemos que para graficar, lo que hacemos es tomar aquí valores, esto y empezar a darle valores a la x, digamos 3, 4, 5. Entonces esto aquí, si x vale 3, y valdría 9, esto sería 16, esto sería 25. Entonces yo ya tendría dónde poner estos puntos, que es en x valdría 3 y en y valdría 9, que ese es el que teníamos acá, 3,9. Y así sucesivamente, 4 y 16, 5 y 25, etcétera, etcétera. Después uno los puntos y hago la gráfica. Pero acá no me están pidiendo otra cosa completamente diferente. A partir de la gráfica, bueno, y ya después, a partir de esta gráfica, miren que determinamos el dominio de f de x y el rango de f de x. Aquí me piden todo al contrario. Del dominio, perdón, de la gráfica, devolverme y hallar en realidad el dominio y el rango. Entonces, Vanessa, después de lo que hicimos, ¿se te ocurrió algo más o ya proseguimos como a mirar cómo resolveríamos esto? ¿Quieres acotar algo más? Listo, bueno. Entonces, vean, les explico más o menos cómo hay que abordar este tipo de ejercicios. Miren que nosotros tenemos ya la función. La función ya no la graficaron. Esto es a lo que nosotros llegamos desde que empezamos a trabajar con funciones, gráficas y todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Lo mismo que les acabé de explicar. Miremos cómo se comporta esto en X y cómo se comporta en Y. Ya sabemos que Y, esto es igual a los últimos valores de f de X, ¿cierto? Y que X es todos los posibles valores que le podemos dar a la función. Entonces, miremos cómo se comporta aquí X. Todo lo que va a ser el dominio es lo que vamos a relacionar con nuestra recta de números reales en X. Entonces vamos a ver acá el dominio, por ejemplo, miren que qué valores toma esto en X. Acá me están dando empecemos por la izquierda. Acá empezamos en -5, nos dicen que este es el punto -5, 3. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En efecto, este es el punto -5, 3. Este es mi par ordenado XY, que vale -5 en X y vale 3 en Y. Miremos hacia arriba, entonces esto sería Y, 1, 2 y 3. Entonces listo, miren, hasta aquí llega esta parte de la función. Perdón, esta parte de la función no, este punto. Este -5, 3 es solamente este punto de acá. Listo. Y en el otro punto tenemos -3, 1. Entonces este es mi nuevo par ordenado, XY, donde, ¿cuánto vale X? X vale -3. Entonces miremos, 1, 2, -3, en efecto eso, y pues Y vale, nos dicen que vale 1. 1 en Y, listo. Miren que acá la función solamente se está moviendo entre este punto de acá en X y este de aquí. Entonces, en esta parte, X solamente puede tomar estos valores. Miren que X entonces nunca puede ser -6. Listo. Entonces, ¿cuál es el menor valor que nos está mostrando que toma la X en esta parte? El menor valor es -5.
O sea, menos 5 tiene que estar sí o sí en el dominio. Y miren que acá, no sé si están ya acostumbradas a esta notación. Cuando me ponen el circulito así que no está relleno, quiere decir que en ese punto el intervalo es abierto. Y cuando me lo ponen así, quiere decir que el intervalo es cerrado. Entonces aquí en realidad, en este punto menos 5, me dicen que el intervalo es cerrado, o sea que se está tomando el 5 como tal. Y esto lo ponemos entonces entre corchetes. Desde aquí, este es el menor valor que puede tomar X, que es el dominio que estamos averiguando. O sea que el menor valor es desde menos 5 hasta dónde. Miren que aquí X vale menos 3. Entonces, desde menos 5 hasta menos 3 es el primer intervalo que yo tengo, pero miren que acá menos 3 me lo están dando con el circulito sin rellenar. O sea que aquí es un intervalo abierto. O sea que menos 3 va así. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente tramo de la función? El siguiente tramo de la función es este de acá. Y aquí, ¿qué posibles valores puede tomar X? Miren que me dicen que X, este es mi par ordenado XY, y este es mi otro par ordenado XY. Me dicen que acá X vale 1, pero 1, miren que está el circulito sin rellenar. O sea que vamos a unir este otro intervalo aquí, y como está sin rellenar, pues va entre paréntesis. Entonces, ese punto ahí en X vale menos 1. ¿Listo? Y en X, esta partecita donde termina, dicen que vale 1, pero 1 y está relleno, o sea que viene cerrado. Entonces esto va entre corchetes. Y nos falta la última parte. Cuéntenme, ¿se entendió esta parte hasta ahí de cómo hallamos el dominio aquí de esto? Listo, entonces, a ver, díganme cómo quedaría este intervalo acá. El de este otro tramo. Este es el último tramo de la función. Nos hace falta este solamente. Cuéntenme cómo sería este intervalo para ya terminar de hallar el dominio de esa función en esa gráfica que tenemos. Sería abierto en 2 y cerrado en 4, ¿no? 2, 4. Ajá. Exactamente. Abierto en 2. Entonces lo ponemos aquí, unido, abierto en 2 y cerrado en 4. Porque el 4 lo toma y listo, ya tenemos nuestro dominio de la función. Esto es el dominio de toda la función f de x. Mucho más fácil que al inicio, ¿cierto? Ahora al menos es más claro. Ahora nos dicen, tenemos que hallar, a ver, encuentra el dominio, ese ya lo hallamos, listo, y el rango R de f. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el rango f? Ya sabemos que el rango es todos los posibles valores que nos encontramos, vamos a ver si no borramos acá, todos los valores que nos encontramos en Y. Entonces, miremos a ver esto, qué valores toma en Y. Miremos cuál es el menor valor que toma en Y para que empecemos siempre por el menor de todos. Miren que en Y, bueno, esto ya quedó claro. Vamos a hacer una foto nueva solamente para el rango. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar Y? Miren que Y aquí, el menor valor que me toma, este punto es unos 3. Ah, sí, es este. Esto es en Y. Vamos a ver todo lo que es en Y solamente ahora. Esto también es Y y esto aquí también es Y. Esto es Y y esto y aquí es Y. Entonces, miremos ahora. El menor valor que me puede tomar en Y, miren que es menos 3. Listo. No hay nada más. Y no va desde menos 3 hasta algo más. Miren que el próximo valor menor que me puede tomar en Y
es... no, pero esto de aquí arriba ya es parte de otro tramo de la función. Esto es otro tramo y este es un tramo solo. O sea que esto no es otra cosa más que menos 3. Esto va a ser el rango F. Entonces esto va a ser igual a menos 3, que vale en Y. Miren que eso no tiene ningún otro valor que se asocie ahí en Y. Entonces, y esto lo vamos a unir con que después nos tenemos que ir a donde vamos a analizar entonces ahora esta gráfica de aquí. Miremos los valores que esto toma en Y. Aquí está tomando en Y. Luego de menos 3, el menor valor es este menos 1. Porque aquí ya Y vale 0. Y en este punto de aquí exactamente vale menos 1. Listo. Y miren que acá está relleno el circulito, entonces quiere decir que toma ese punto. O sea que esto va cerrado. Entonces el menor valor después de menos 3 es menos 1. Y de ahí hasta dónde sube. Miren que sube hasta... en esta parte sube... en Y... sube hasta menos 3. Perdón, hasta 3. Y. 1, 2 y 3. Esta es la máxima altura que tiene hasta aquí. Y por este lado sube hasta 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, miren, la máxima altura que toma la función toda es hasta 4. Y aquí está cerrado. Entonces, el otro intervalo para el rango de mi función sería 4, ya, desde 1 hasta 4. 4 cerrado. Y listo, ya encontramos el rango de la función. Bueno, ¿tienen algo que decir hasta acá? ¿O vamos bien con esto? Al principio estamos como muy enredados para saber qué era el rango y la función, el rango y el dominio de la función. Listo, bueno, entonces ahora vamos a ver qué más nos falta acá. Ya podemos determinar dominio y rango de una función. Nos piden intervalos donde sea creciente y decreciente. ¿Recuerdan cómo es el criterio para saber si una función es creciente o decreciente? ¿Y por qué? Vamos a tomar otra foto aquí para esto. Vamos a hacer solamente la parte creciente y decreciente. Que nos piden las dos al tiempo. Hay una definición para funciones crecientes y decrecientes. Entonces, esa vamos a apuntarla también. Vamos a apuntarla por acá. Miren, nosotros empezamos trabajando con rectas. ¿Cómo es la ecuación de una recta? La pendiente de una recta. Empezamos con esto. ¿Recuerdan esta fórmula? ¿Al menos la han visto? ¿La recuerdan? ¿Saben por qué es así? ¿O es la primera vez que la ven en la vida? Sí, listo. Entonces, Vanessa también la ha visto. Ajá, exactamente. M es la pendiente. ¿Y saben de dónde sale ese, ¿cómo se llama? ¿De dónde sale la fórmula? Vanessa también está familiarizada con la fórmula hasta ahorita. Sí. Ah, bueno, listo.
Si les pregunto de dónde sale esa fórmula, ¿podrían decirme como una explicación gráfica o solamente la conocen así porque se las dieron así? Esto lo vamos a necesitar muchísimo cuando pasemos al tema de límites, porque en límites, perdón, para derivadas. Para derivadas va a ser fundamental porque en derivadas lo único que vamos a trabajar es pendientes. Por ejemplo, cuando estemos trabajando derivadas, nos van a pedir también una función creciente y decreciente y eso se determina con la derivada. La derivada es una línea recta tangente a la función, que va a ser así o así más o menos, listo. Entonces, ¿qué se puede como intuir de estas líneas? Que, por ejemplo, acá esta función, la pendiente aquí va a ser, bueno, después hay una ley que uno la puede mostrar que dice que todas las pendientes que son así son negativas y que todas las pendientes que van así son positivas. Entonces, que donde la pendiente sea positiva o la pendiente sea negativa, eso me dice cómo es ahí la función, si creciente o decreciente. Entonces, según esto, que lo vamos a demostrar ya después cuando estemos más adelante en el curso, miren acá, en esta parte de acá, esta función, como tiene una pendiente negativa, entonces debería ser decreciente. Pero en esta de acá, como tiene la pendiente positiva, debe ser creciente. Ya con eso, si nosotros ya supiéramos eso, lo podríamos resolver súper fácil. Ya sé que, por ejemplo, entre este intervalo hasta, ¿cómo se llama? Desde 5 hasta, esto que es que 4. De 5 a 4 la función es decreciente, pero después de 4 a 3, perdón, desde menos 5 hasta menos 4 es decreciente, ¿cierto? Pero ya después empieza a crecer inmediatamente. Entonces, como todavía no tenemos para eso, vamos a recordar. ¿Ustedes se acuerdan? Por allá dimos hace tiempo también en un taller cómo una función podía ser creciente, creciente y decreciente, que era cuando, por ejemplo, teníamos cuánto valía f de x y cuánto valía menos f de x y cuánto valía f de x1 perdón, esa es para paridad, paridad de funciones. No, en la de creciente y decreciente es cómo se relacionan x1 y x2 con f de x1 y f de x2. ¿Escucharon eso por ahí en algún momento? Algo parecido. O no sabíamos hasta ahorita cómo eran las funciones crecientes y decrecientes. Vamos a hacer un dibujo para eso. Vamos a suponer que, denme un segundo, vamos a hacer una función nueva acá.
Listo, vamos a analizar esta parte de acá. Vamos a suponer que yo aquí en este punto tengo a x1 y x2. Estos son dos puntos de la función como tal. Va a haber uno aquí y va a haber otro acá. Esto va a ser x1 y esto va a ser x2. Listo. Si esto es x2, entonces esta es mi función y igual a f de x. Entonces, x1 es acá, esta partecita y esto aquí. Esto por aquí va a ser f de x. Y vamos a trazar este mismo punto aquí arriba. Listo. Miren que acá, según esto, x2 es mayor, x1 es menor que x2, ¿cierto? Vamos a poner eso por acá. x1 es menor que x2. Nos muestra en la gráfica. Pero, ¿qué pasa con f de x1 y f de x2? ¿Cómo es f de x1 respecto a f de x2? Este valor de acá es f de x2. Y este valor de arriba es f de x1. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar esto? Miren, esta función es decreciente. ¿Qué pasa? Es decreciente porque aquí empieza con unos valores muy altos y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Eso es lo que ya lo sabíamos. Y si aplicamos lo que les dije, la ley de la línea recta ahora, miren que también la pendiente nos daría una pendiente negativa, ya que va hacia este lado. Pero entonces vamos a relacionarlo con esto, que son las herramientas que nosotros tenemos hasta el momento. Que nos dicen que si yo tengo x1 menor que x2, pero que al mismo tiempo f de x1 es mayor que f de x2, entonces esto quiere decir que la función es decreciente. Listo. ¿Se entiende bien esa parte hasta ahí, cierto? ¿O tienen alguna duda de la relación que hicimos con esto? Esto se cumple siempre. Siempre que yo tenga un f de x, perdón, un x1 menor que un x2, pero entonces f de x1 sea mayor que f de x2, esto es como lo que le dan a uno de premisa en las clases, que es la ley, ¿cierto? Y para la otra es algo más o menos parecido, que me dicen que la función es creciente si pasa que para todo x1 en la función menor que x2, se tiene que f de x1 es menor que f de x2. Esto ya es para la función creciente, la de abajo, y esta para la de arriba. Entonces eso lo podemos ver claramente acá en el dibujo. Así es como la no en ley, pero en el dibujo sería más o menos esto. Miren que si yo tengo el x1 acá, este x1 curiosamente siempre va a ser mayor que, perdón, el f de x1 siempre va a ser mayor que el que el f de x2. Sería lo contrario si, por ejemplo, mi función fuera al revés. Vamos a suponer que yo tengo mi función acá, pero que ahora no va decayendo, sino que en realidad empieza aquí y va subiendo. Vamos a hacerla más hacia el otro lado. Miren qué pasa con f de x1, perdón, con x1. X1 queda aquí. Y este es el punto x1, f de x1.
Ese es mi par ordenado de coordenadas con X y Y. Pero, ¿qué pasa con X2? Miren que X2 me va a dar un f de X2 mucho más arriba que este. Me lo va a dar como por aquí. Entonces, miren, aquí quedaba f de X1. Esto ya lo vamos a borrar. Esto ya no sigue siendo así. Entonces, en realidad, aquí teníamos f de X1 era este valor aquí en Y. Pero ahora el resultado nos da al contrario. Miren que ahora X2 es mayor que f de X1, que es el de acá. O diciéndolo de otra forma, f de X1 es menor que f de X2. Y aquí en este caso, entonces la recta de la que tanto hablamos, y van a hablar ustedes tanto después, miren que ahora sí la recta iría hacia el otro lado. Entonces, con esta definición es que yo sé si una función es creciente o decreciente en un intervalo. Entonces, por ejemplo, en este intervalo que va desde X1 hasta X2, esta función aquí es creciente. Listo. Ahora ya, bueno, ¿queda alguna duda sobre la explicación de funciones crecientes y decrecientes? ¿O estamos bien ya hasta ahí? Bueno, María Ángeles me dice que no hay dudas y Vanessa. ¿Queda alguna duda sobre eso o no? Bueno, listo. Entonces ya estamos claros. Vamos a ir otra vez al ejercicio que teníamos. Miremos ahora acá cómo vamos a analizar esto cuando es creciente o decreciente. Ya por inspección visual vemos que en esta parte es creciente o decreciente, pero entonces ahora díganme ustedes cómo harían para resolver esto. Si estuviéramos en el parcial, porque no le puedo decir al profesor, es que porque aquí la gráfica va hacia arriba o hacia abajo, es creciente o decreciente. Bueno, vamos a copiar las leyes por aquí. Miren, X1 menor que X2. Y f de X1 tiene que ser mayor que f de X2. F de X1, esto tiene que ser mayor que f de X2. Entonces, esto es para la forma decreciente. Díganme en qué lugares, perdón, en qué intervalos la función es decreciente. Bueno, nos preguntan, lo primero que nos preguntan es creciente o decreciente. Bueno, nos preguntan en realidad tres cosas. Creciente, decreciente o que sea constante. Y nos preguntan primero la decreciente. A ver, se podría hacer, se lee cada intervalo de izquierda a derecha para decir si es creciente, ¿sí? Ajá, de izquierda a derecha. Entonces, lo que querés tomar es primero por ejemplo, este intervalo que tenemos acá. En el primer intervalo sería decreciente y luego crece, sí, exactamente. Eso es lo que pasa. En el primer intervalo me imagino que te estás refiriendo al intervalo que va desde -5 hasta 3, hasta -3, perdón, ¿cierto? A eso te referís con primer intervalo. Sí, entonces decrece hasta aquí y luego crece. Entonces podemos confirmar eso con nuestra regla, lo que estás diciendo en este momento. Miremos cómo es en este intervalo. Va desde -5 hasta -4. Entonces, X1 es igual a 5, perdón, a -5. Y esto es menor que -4. ¿Qué pasa con f de x? ¿Qué pasa con el f de x ahí en ese lugar? ¿Dónde estaría? A ver, si aquí está de -5, ¿cuánto vale esto en y? En y nos dicen que vale 3. O sea que f de x1
vale 3. Hasta este punto, f de x2 vale menos 1. O sea que esto es mayor que esto. Y miremos acá la fórmula que decía. Si este es menor, f de x1 debe ser mayor que este, pero entonces este es en realidad el que necesitamos. Esta es la que necesitamos para la creciente, donde x1 debe ser menor que x2. Esa se cumple, sí se cumple, porque x1 es menos 5 y el otro es menos 4. Hasta ahí vamos bien. Y f de x1 debe ser menor que f de x2. F de x1 es ¿cuánto? Sería f de x1, sería 3. Y es menor que este. ¿Eso se cumple ahí o lo estamos haciendo al revés? ¿Qué dicen ustedes en esa parte? ¿O es otra cosa diferente a lo que estaba sugiriendo que hiciéramos, María Ángeles? Estamos muy perdidos en esa parte. Contame. No, el perdido soy yo. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a hacerla de nuevo, pero solamente la parte creciente, que es esta de acá. Y vamos a volver a escribir todo de nuevo. Entonces, vamos a partir de, ahora sí solamente de la parte creciente para que no nos confundamos. Dice que todo x1 debe ser menor que x2. Y que aparte de eso, f de x1, aquí tengo mi f de x1, esto va a ser ¿qué? Menor también que f de x2. ¿Listo? Entonces, ahora analicemos otra vez. Entonces aquí f de x1 era menos 5. Menos 5 es menor que menos 4. Sí, se cumple. Es menor que menos 4 toda la vida. ¿Y qué pasa con f de x1? ¿Cuánto vale f de x1 cuando esto vale 5? En x, en y vale exactamente 3. ¿Listo? Entonces f de x1 vale 3. Entonces en el intervalo desde... A ver, creciente. Pero bueno, aquí hay un error. No sé si ya se dieron cuenta de por qué es que nos está dando. ¿Saben por qué estamos tan enredados o todavía no? Miren que acá estamos tomando este intervalo de aquí hasta aquí. Pero este intervalo nosotros ya sabemos que es decreciente. Por eso iba a empezar antes con la parte decreciente para hacer todo lo decreciente primero. Pero nosotros lo que debemos hacer es tomar en realidad este. Porque lo que nos están preguntando es primero en los que sea creciente. Entonces, por eso tenemos que empezar en realidad es por estos que son crecientes. Por este de acá y por este de acá. ¿Sí me entienden? Porque es que no nos está dando. Pues está muy enredada esa parte todavía ahí.
Cuéntenme si ya saben por qué no nos está dando la misma relación, sino para explicarlo de otra forma. Listo. Para que quede esta parte bien clara. Ajá. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma sin seguir ninguna de las partes sin seguir lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a hacerlo simplemente de esta manera. Así de sencillo. Yo voy a ver cuánto vale, pero bueno, lo voy a explicar de otra forma, pero rigiéndonos con estas leyes. Listo. Tengo que regirme con esto siempre. Entonces, voy a analizar primero, escojan un intervalo cualquiera. Tenemos el intervalo, digamos que este va a ser el intervalo 1, este va a ser el 2 y este va a ser el tercer intervalo. Díganme con cuál quieren que empecemos. Escojan uno. Con el 1, listo. Eso es lo que veríamos haciendo entonces. Vamos a analizar qué pasa en el intervalo número 1. El intervalo número 1, yo veo que la función tiene dos comportamientos. Desde 5 hasta menos 4 tiene un comportamiento y desde 4 hasta menos 3 tiene otro comportamiento. Aquí viene la función hacia abajo y desde aquí empieza a subir. Entonces vamos a analizar esta parte de aquí, que es lo que pasa acá. Entonces, tengo menos 5, menos 4. Entonces, tengo otra vez lo mismo, que f de menos x vale, perdón, que f de x aquí en 5 va a valer 3. Y que f de x aquí vale menos 1. Yo ya sé que esto es una de las leyes que necesito para que se cumpla si es creciente o decreciente. Esta es la de creciente y esta es decreciente. Entonces, miren, x1 tiene que ser menor que x2 y f de x1 tiene también que ser menor que f de x2. Entonces, yo vengo y analizo esto acá. Esto es como estoy suponiendo que la función es, perdón, que la función es creciente. Entonces, x1 es menor que x2. Sí. x1 es menor que, perdón, f de x1 es menor que f de x2. No. Miren que 3 nunca es mayor que 1. Entonces, yo puedo decir entonces que esta función es creciente. No. Y si la función no es creciente, entonces quiere decir que es decreciente, ¿cierto? O constante. Pero ahorita estamos hablando solamente de crecientes y decrecientes en este momento. O sea que yo ya sé que esta, traté de buscar si era creciente, pero al no ser creciente, entonces este punto tiene que ser decreciente. O sea que yo ya con esto infiero que lo que se cumple es la otra. ¿La puedo hacer o ya solamente por descarte la tengo? Ahora sí se entiende un poquito mejor o qué? Cuéntenme. Lo explicamos hasta que lo entendamos por todos lados. Listo. Y María Ángeles también lo entiende mejor ya. Listo. Entonces, como ya entendimos esto, lo otro es prácticamente hacer las mismas cosas. Miremos cómo es la función acá. X1 es igual a menos 4. X1 es igual a menos 4. ¿Qué pasa con X2? X2 es igual a menos 1. Listo, entonces. Ahora, vamos a analizar cómo es f de x1 y f de x2. Ah, no, perdón, espérense. Esto empieza, esto aquí, vamos a ponerle números a esto mejor. 1, 2, 3. Esta llega hasta 3.
es esta, y el x1 es menos 4. Entonces esto no sería menos 1, sino menos 3. Este de aquí es menos 3. Menos 4 es menor que menos 3, sí. ¿Y qué pasa con los valores de f de x? Miremos que cuando esto aquí en x vale menos 4, en y vale menos 1. Es este menos 1 de acá. Esto es menos 1, listo. ¿Y qué pasa cuando x vale menos 3? El valor en y va a ser 1 positivo. Entonces, ¿se cumple esto? ¿Menos 4 es menor que menos 3? Sí se cumple, menos 4 es menor que menos 3. ¿Y se cumple que menos 1 es menor que 1? En efecto, también 1 es mayor siempre que menos 1. Entonces ya sabemos en dónde va a empezar a ser creciente y en dónde va a ser decreciente. Listo. Entonces, esto va lo mismo para las otras dos. ¿Ya se entendió bien esta parte? ¿O creen que la debamos explicar también para el otro intervalo, para el intervalo número 3? Sí, a la hora de explicar solamente se pone eso. ¿Por qué? Porque esto, como lo vemos acá, miren que esto lo sacamos deduciéndolo de acá. Eso se deduce de esta parte de acá, pero esto en realidad es una ley. Esto es una definición que hay como teorema en todos los libros, que si esto se cumple, la función es decreciente, que si esto se cumple, la función es decreciente. Entonces, a la hora de explicarlo, yo lo único que tengo que hacer es analizar esos valores, analizar cómo es creciente, cómo es f de x1 y f de x2, pero teniendo como base estas cosas de acá. Cuando yo pongo esto de base, ya esto aquí es solamente reemplazar y listo. Como les digo, por ahora. Luego vamos a hacer otra cosa diferente que es con la pendiente, pero eso ya cuando estemos viendo derivadas. Por el momento siempre es así, de esta manera. Entonces, miren, vamos a volver a nuestra foto. Y vamos a seguir trabajando sobre esta. Entonces ya teníamos por allá los intervalos donde esto era creciente, decreciente y decreciente para el primero. Entonces yo podría decir que la función es creciente ¿de dónde? Desde menos 4 hasta menos 3. Estos valores hay que tomarlos, o sea que esto va entre corchetes. Porque miren que es exactamente donde empiezan, desde menos 4 hasta menos 3, listo. Unido donde, para que sea creciente. Entonces, según lo que hicimos ahora, también serían estos mismos dos. Desde este de aquí, que sería 1, 2, 3. Ese es el punto 3, 0, sí. Entonces, unido desde el intervalo 3 hasta este último de aquí, que sería 4. ¿Están de acuerdo con eso? Que en esta parte la función sería creciente. Si están de acuerdo, me dicen y me dicen entonces ahora de dónde a dónde sería decreciente. En lo último, listo, mira. Esto fue lo que dijimos ahorita. Analizamos esta parte de aquí a aquí. Entonces dijimos que desde este punto de acá era que la función era creciente, porque x1 era menor que x2 y f de x1 era menor que f de x2. Entonces este es mi primer intervalo donde la función es creciente, que es desde menos 4 hasta menos 3. Esa era ya la que teníamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra. Miremos cuál es mi x1 acá. Mi x1 aquí en esta parte es 3, que es este punto de acá. Y mi x2 va a ser este punto de acá, que va a ser 4. Entonces yo tengo 3 y 4.
Va cerrado porque hasta ahí llega la función, o sea que ese se toma. ¿Listo? O sea, la función llega hasta aquí. La función llega exactamente hasta 3. Listo, o sea que hay que tomar el 3. Si la función llegara, si la función, por ejemplo, no llegara hasta 3, vamos a ponerlo acá de una manera más gráfica. Entonces, a mí me ponen la función, me la estaban poniendo así más o menos. Me ponen en una parte que es cerrada y en otra parte como que es abierta. Entonces vamos a suponer que mi tramo de la función es esta de acá. Pero esta aquí me la ponen de esta manera. Que todo esto aquí viene cerrado. Bueno, pero vamos entonces a correr esta línea para que me quede exactamente como la que estabas preguntando. Supongamos que esto en realidad viene por aquí. Entonces vamos a decir que en este lado esto es menos 4. O sea que aquí está 4 y que en este de aquí esto mide menos 3. Lo que me estás preguntando es por qué en menos 3, aquí en menos 4 está cerrado, pero en menos 3 está abierto, ¿cierto? Lo que me querés preguntar es por qué se toma ahí. Listo, entonces mira, para cuando tenemos que hallar los intervalos de los valores que le vamos a dar a X y a Y, sí se toma estrictamente de esta manera. Pero cuando tenemos que determinar es desde dónde hasta dónde es creciente y decreciente, ya no. Ya lo tenemos que tomar todo. ¿Por qué? Porque mira, nosotros tenemos que el intervalo va desde menos 4 a 3, ¿cierto? Entonces, lo tomamos todo, ¿por qué? Porque es como si hiciéramos esto. Ah, bueno, no. Si yo lo tomo así, como me lo está sugiriendo el sistema, quiere decir que yo no estoy tomando la función completa, sino que cuando ella llega aquí a 3, yo la estoy tomando exactamente antes de 3. O sea que estaría tomando la función como por aquí. Y me estaría comiendo esta partecita de acá de la función. ¿Sí me entendés? Entonces, acá por eso sí la tengo que tomar toda, porque ella sigue creciendo hasta 3. Ella no deja de crecer antes de 3. O sea, hasta 3 exacto, la función va a ir creciendo. Entonces, por eso, aunque aquí este intervalo me lo muestran cerrado, yo en 3, perdón, en menos 3, tengo que tomarlo así abierto. ¿Se entiende ahora sí? ¿O hay alguna otra duda de eso? Listo. Entonces, eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en el otro lado. Vamos a ver cómo es 3 y cómo es 4. 3 es menor que 4. ¿Y cómo es f de x en este lado? Yo tengo que f de x en 3, ¿cuánto vale? F de x en 3 vale 0. Porque está exactamente sobre el eje x. ¿Y cuánto vale f de x en 4? 1, 2, 3, 4. Vale exactamente 4. 0 es menor que 4. Sí, entonces quiere decir que en esta parte la función también es decreciente. Recuerden que cuando esto se cumple siempre para x1 y x2, cuando el signo menor que va en la misma dirección, es ahí donde siempre es creciente. Cuando se cambia el segundo es donde va decreciente. Entonces, por eso yo dije, ya entonces tengo mi primer intervalo que es entre menos 4 y 3. Ahí es creciente. Pero miren que es creciente y luego
la función se corta. Entre este intervalo y este de aquí, la función deja de existir. Vuelve a existir todo aquí. Pero aquí no es creciente, sino hasta este de aquí que acabamos de hacer. Que es ¿desde dónde? Desde 3 hasta 4. Ahí, por eso lo puse. Es creciente aquí en esta partecita, en esta de acá, y vuelve a crecer en esta de acá. En el intervalo desde 3 a 4. Entonces va a ser creciente en estos dos intervalos. Ahora sí se entiende en esa última parte donde me dijiste que te habías perdido. Listo, ya, entonces eso era todo. Y tengo que repetir exactamente lo mismo para la función cuando es decreciente. Solamente que me toca comparar esto y entonces ahí me va a dar que el signo de abajo, el menor que, va a cambiar de dirección, porque ya ese es diferente. Ya va a ser que x1, esperen que esto no escribe, x1 va a ser menor que x2. Pero f de x1 va a ser mayor que f de x2. Si esto se cumple, para estos tramos, entonces la función va a ser decreciente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las funciones constantes? Una función es constante cuando ahí no veo que crezca ni decrezca. Esa es la última parte de lo que nos están pidiendo. Vamos a analizarlo entonces acá. Entonces vamos a analizar. Bueno, a ver, ustedes todavía no han visto lo de la pendiente, eso de que la función es creciente o decreciente. No, eso todavía no lo podrían explicar así. Entonces, no, solamente sería argumentar que es constante, porque en esa parte la pendiente ni aumenta ni disminuye. O sea que la pendiente siempre va a ser 0. Antes de empezar el curso, a uno le daban lo que era pendiente, pero no, con la explicación que vimos ahorita, esta de acá, con la que teníamos de m igual a y2 menos y1 sobre x2 sobre x1. Esta es la de la pendiente. Lo que pasa es que muchas veces esta pendiente puede llegar a ser 0. ¿Cómo es eso? Pero bueno, primero te voy a decir cómo. Si argumentas acá que en este punto la pendiente no está creciendo ni decreciendo, entonces ya por ende perdón, la pendiente no, la función no crece ni decrece, entonces la pendiente se mantiene constante. Y eso ya lo podemos comprobar solamente sí, pero a ver, yo creo que lo mejor es que recurrieras a este método. Vos decís, o sea, la función aquí yo sé que que existe. La función aquí yo sé que existe, ahí veo la gráfica. ¿Han visto, recuerdan la ley de la tricotomía? ¿Conocen la ley de la tricotomía? Que es una ley que dice que yo tengo un número A. Entonces, este número A solamente se pueden cumplir tres cosas. O A es mayor que 0, A es menor que 0, o A es exactamente 0. ¿Listo? Eso se llama la ley de la tricotomía. Es una de las leyes básicas de la matemática. Entonces, eso parecido se aplica acá en esta parte. O sea, una
una función solamente puede crecer, decrecer o mantenerse constante. Listo, no puede cumplir ninguna de las dos al tiempo. Entonces, para argumentar que es constante, yo diría, la función acá, examino primero si crece. Si crece, ella, como lo vimos en estos ejemplos, pues voy a tener el intervalo donde va a crecer. Pero cuando haga aquí f de x1 comparado con f de x2 y eso lo relacione con x1 y x2, me va a dar que en esta parte exactamente no se va a cumplir como se cumple para las otras. Entonces aquí tengo el mismo ejemplo de la ley de la tricotomía. Como solamente puede crecer, decrecer o ser constante, al yo por descarte decir que no crece ni decrece, la única opción que exista es que la función sea constante. Listo. ¿Me entendiste cómo argumentar esa parte de ahí? Listo. Entonces, eso bueno, entonces ahí esa sería esta parte de acá. Pero eso tiene un fundamento. Eso tiene un fundamento que viene desde esta fórmula de acá. Eso se los voy a explicar así de forma rápida porque esto también entra como punto de parcial en rectas. En rectas tienen que saber muy bien manejar esta ecuación porque les van a pedir hallar una recta perpendicular, la ecuación de una recta y si les dan un punto y que es paralela a otra. Vanessa, ¿cómo va con lo de esta foto de acá? Que esto es muchas veces un punto casi que fijo en los parciales. O se los ponen así o les ponen a hacer la gráfica de una función dada, listo. Ya con todo lo que es creciente, decreciente, cuál es el dominio y cuál es el rango. Esto abarca casi todo lo que hemos visto de funciones hasta ahora. Listo, bueno, entonces ahora vamos a ir a esta parte de acá. Vamos a borrar esto de acá para que la hagamos desde cero. Entonces ya con eso es uno de los puntos que puede caer. Ya les dije, les puede caer así o les puede caer al revés. A ustedes les dan la función y ustedes la dibujan. Pero ya sabemos cómo se dibuja porque ya en la primera parte supimos cuándo la función es alargada, cuándo es desplazada. Por ejemplo, miren que esta función es una función que claramente va a estar en esta parte, en este tramo al menos. Supongamos que yo solamente voy a tener esta parte de la función. Ay, pero esperen, yo la tomo bien. Miren que esta función en realidad está desplazada ¿cuántas veces? 1, 2 y 3 unidades. O sea que esto va a ser una f de x igual. Acá voy a tener un argumento, pero entonces tengo que desplazarla c veces. Y esas c veces van a ser en realidad, ese c va a ser igual a 1, a 2 y a 3. Listo, porque miren que no está en el origen. Entonces 1, 2 y 3. Entonces, se las pueden dar de cualquier manera. Les dan esta para que adivinen todas estas, bueno, adivinen no, para que deduzcan todas estas cosas, o le dan como tal la ecuación lineal, que es x a la 2 más 3, o menos 3, o 2x a la 2 menos 4, y ya ustedes tienen que entonces hacer esta gráfica, listo. Y especificar dominio y rango. Entonces, ahora vamos a ver lo de la parte de las rectas. Lo de las rectas y de dónde surge la pendiente. Vamos a suponer que yo tengo acá mi plano cartesiano y en el plano cartesiano voy a tener varios puntos. Acá voy a tener el punto X y este va a ser, bueno, vamos a hacerlo como está la fórmula como tal, X1 y X2. Listo. Y aquí voy a tener, vamos a trazar de una vez este punto X1, X2 acá. Y también voy a tener otro punto, otro par de puntos que van a ser los valores en Y.
Entonces, miren, aquí estas son las alturas de X1. Aquí que X2. Y ahora voy a hacer los valores de Y, que van a ser exactamente pues acá, hacia acá y hacia acá. Esto va a ser mi Y1 y esto va a ser mi Y2. Y1 y esto va a ser mi Y2. Listo. Entonces, esto acá, miren que me está formando exactamente un triángulo rectángulo si yo trazo esta línea de aquí hasta acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero saber cuánto vale esto. Pero entonces hay una forma de yo saber cómo mido esta distancia desde X1 hasta X2 y desde Y2 hasta Y1 o viceversa. ¿Cómo es esa forma? Cuando me enseñan valor absoluto, me dicen que el valor absoluto es como una distancia, ¿cierto? Entonces, para, por ejemplo, una distancia, lo que yo puedo hacer es restar la parte final con la parte inicial, ¿cierto? Entonces me dicen que la distancia que hay de X1 a X2 no va a ser otra cosa que ¿qué? Que X2 menos X1. Y para esto lo mismo, Y2 menos Y1. Así yo hallo cualquier distancia. Si yo tengo una distancia de A a B, entonces esta distancia, ¿cómo va a ser? Pues muy fácil. Esto va a ser igual a B menos A. Así yo siempre encuentro una distancia, listo. Entonces miren esto cómo se relaciona acá. Resulta que hay una forma de relacionar la tangente. La tangente siempre se relaciona como, bueno, en realidad son las tres de las identidades trigonométricas. Yo tengo que el seno relaciona siempre digamos que es el seno de este ángulo, entonces sería, el seno siempre me relaciona al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto sobre H. El coseno de cualquier ángulo siempre me relaciona el adyacente sobre la hipotenusa. Esto aquí era hipotenusa. Listo. Y la tangente siempre me relaciona Y sobre X. Listo. Entonces miren que aquí lo que yo voy a hallar es en realidad esto mismo, la tangente de Y sobre X. ¿Y eso cómo se escribe? Pues ¿cuánto vale Y aquí, esta distancia de aquí hasta aquí? ¿Cómo se escribiría? Entonces se escribe Y2 menos Y1. ¿Y la de abajo cómo se escribe? Ya dijimos que X2 menos X1. Y esto miren que me representa exactamente esta tangente de acá. O sea que esto va a ser la pendiente. Por eso se relaciona como la pendiente. ¿Queda clara esta parte? ¿De dónde es que sale esta ecuación y por qué funciona? Listo. Entonces, de aquí es de donde se parte para decir lo que preguntabas ahorita. ¿Qué pasa si esto es cero? La pendiente, bueno, de aquí se derivan varias cosas. La pendiente puede ser cero o no existir. ¿Cuándo la pendiente no existe? Bueno, primero, ¿cuándo la pendiente no es, cuándo es cero? Pues la pendiente es cero cuando, digamos, esto de aquí se vuelve cero y entonces lo de abajo se vuelve cero automáticamente. Cuando la pendiente no es cero, si a uno le dicen como la pendiente es como una elevación. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una pendiente cero. Y supongamos que tengo esta otra línea azul, entonces la pendiente aquí es cero. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a elevar la línea azul? Va a tener una pendiente más pronunciada cada vez, ¿cierto?
y más elevada. Entonces esto se puede dar. Yo la pendiente la puedo variar. La pendiente la definen como una elevación. Cuando la pendiente está exactamente aquí abajo, yo digo que la pendiente es 0. Porque miremos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si para que eso esté ahí? Quiere decir que lo de arriba es igual a 0. Entonces, si Y2 menos Y1 me da 0, entonces la pendiente es 0 automáticamente. Pero, ¿qué pasa si la pendiente es así en esta parte? En esta parte yo ya digo que la pendiente no existe. Miren por qué. A ver, ustedes saben que no se puede decir que un número existe siempre que digamos 0 sobre A, esto es igual a ¿qué? A 0. Pero A sobre 0 no está definido. Esto no existe nunca. La división por 0 no está definida. Entonces, vamos a trazar acá un círculo. Si se van perdidos en esta parte, me dicen, pero espero que no. Acá yo tengo, ¿cuánto en grados mide esto acá? En grados esto acá mide 0 y 360, ¿cierto? Aquí mide 90. Listo. Entonces, miren este punto acá. Supongamos que yo tengo esta circunferencia de radio 1. Este punto de acá, ¿cuánto vale? Exactamente este que dibujé acá. En coordenadas X, Y, que es como estamos hablando, X, Y. Miren que es lo mismo que estamos hablando acá. Este punto acá tiene unas coordenadas X2, Y1, listo. Entonces no estamos hablando de otra cosa diferente que no sea coordenadas X, Y. Entonces, ¿cuánto vale este punto acá? Si el radio de esta circunferencia es un radio que mide 1, entonces, ¿cuánto vale este punto de acá? Si de aquí hasta acá en X vale 1, entonces yo pongo aquí en X vale 1 y en Y vale 0. Entonces, miren que acá lo mismo estábamos haciendo la misma cosa. Miren que el cateto adyacente lo asociamos a la X y el cateto opuesto lo asociamos a la Y. Aquí pasa la misma cosa. Y la tangente la relacionamos como Y sobre X. ¿Ok? Acá, miren. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo saco la tangente, por ejemplo, de este punto de acá? En este punto la tangente sería Y sobre Y sobre X, que sería 0 sobre 1. Y miremos, por ejemplo, acá cuánto valdrá la tangente de 0. Vamos a ver si esto me deja hacer lo que hace, no funciona. Tangente de 0. Miren, me dice que la tangente de 0 en realidad es 0. Listo. Entonces, es lo que decíamos acá. 0 sobre 1 siempre es 0. Pero miren qué pasa. Pero miren qué pasa acá cuando la tangente está en 90, que era lo que trazábamos ahorita. Entonces, aquí en 90, si esto valía 1 también, entonces mis coordenadas X y Y, ¿cuánto van a valer? En X me va a valer 0, ¿cierto? Y en Y me va a valer pues lo que hay de aquí hasta esta parte que dijimos que era una circunferencia de radio 1. Entonces, ¿qué pasa? Como la tangente la definimos como Y sobre X, entonces aquí la tangente sería igual a 1 sobre 0. Entonces, esa es la diferencia en que la pendiente, en realidad, a medida que se acerca a 90 grados, la pendiente, perdón, cuando ya es 90 grados, la pendiente deja de existir. ¿Por qué? Porque esta operación que acabamos de sacar, que la sacamos de un triángulo rectángulo, que es el triángulo de Pitágoras, pues que es el triángulo que es el teorema de Pitágoras,
Entonces, como sacamos todo esto de acá y y venimos a esta conclusión, entonces aquí la pendiente no existe. Mientras la pendiente esté aquí, puede ser 0, listo. Pero ya cuando la pendiente está en esta parte, decimos que no existe. Y todo viene de la explicación de esto. Por eso, en la foto que teníamos antes, decíamos que por eso era constante, que o decrecía o era constante. Pero la explicación viene de esto de acá. Cuando la tangente, la recta tangente esta que es la pendiente, puede ser positiva, negativa, cuando existe, cuando no existe, y todo eso. ¿Se entendió esta parte de acá? ¿O hay alguna duda sobre esto? Si se enredó mucho con la parte de la circunferencia y eso. Bueno, está bien, qué bueno que se entendió. Ahora, esto hay que manejarlo muy bien. De acá, de esta misma ecuación, salen varias cosas. ¿Cómo qué cosas? Yo voy a tener aquí m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De aquí salen todas las posibles combinaciones que tienen las ecuaciones de una recta. Entonces a ustedes les van a preguntar, por ejemplo, les dan los interceptos con el eje X, los interceptos con el eje Y, y les van a preguntar cómo es la ecuación de esa recta. Entonces todas esas rectas tienen una explicación muy fácil. Ya todas parten desde aquí y ya vimos que todas parten desde un triángulo rectángulo. Y que esta pendiente no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo. Esto también les va a ser muy útil para después cuando estemos viendo los temas más avanzados del curso. Entonces miren qué pasa acá. ¿Qué pasa si yo paso esto para acá? Despejando esta ecuación, voy a multiplicar por x menos 2, x2 menos x1 a ambos lados. Entonces me quedaría algo así. x2, si yo multiplico aquí por x2 menos x1, entonces a este lado me quedaría x2 menos x1 por m. Y esto va a ser igual. Acá también, como multiplico un lado, tengo que multiplicar al otro la misma cosa. x2 menos x1. ¿Qué pasa acá? Que aquí tengo lo mismo, entonces estos dos se cancelarían y a este lado me quedarían y2 menos y1. Listo. Esta es la ecuación general de una recta. Ahora, ¿qué pasa si esa recta tiene un punto 0, 0? Para que esa recta tenga un punto 0, 0, tendría que pasar esto. Yo acá tengo mi plano cartesiano. Y vamos a suponer que esta es mi recta. Entonces mi recta pasa por el origen. O sea que un punto de esa recta va a ser cuando x valga 0, en mi par ordenado xy, el punto 0,0, listo. ¿Qué pasa si yo tengo un punto, digamos que este es x1, y1, también puede ser x2, y2. Entonces, vamos a suponer que, vamos a tomar el de arriba, x1, y1. ¿Qué pasa si esto fuera así? Pues muy fácil. Reemplacemos esto acá. Si este punto es 0, entonces x1 es 0, entonces aquí me queda x2 menos x1 que es 0, pero entonces lo voy a poner 0 de una vez. Y esto va a multiplicar a m. Y esto va a ser igual a ¿qué? A y2 menos y1, pero y1 va a ser 0. Entonces al final esto me va a quedar de esta forma. x2 menos 0, todo número que se le reste 0 me da el mismo número. Entonces esto va a ser x2 que va a multiplicar a m. Que m es la pendiente. Ya de aquí tenemos que es la pendiente. Y esto va a ser igual a y 2 menos 0
Así. Listo. Entonces, miren que acá ya me quedó esto de esta forma en realidad. Esto es Y2. Que va a ser igual a M por la componente X2. Y todo parte de que hallé un punto que era igual a 0, 0, listo. Entonces, ¿esto qué repercusiones tienen? De aquí sale también una ecuación que se llama la ecuación punto intercepto, que es esta. Yo no sé si bueno, me imagino que ya en cálculo se las han dado, no sé si en álgebra ya la estarán trabajando. Que Y es igual a mx más b. Esta la recuerdan. Donde esto, ¿qué va a hacer? Esto es exactamente lo que vimos. Miren, mx es esta mx de acá. Y esto es un punto adicional que les van a dar. Esto va a ser un intercepto ¿con qué? Esto va a ser un intercepto de la recta con el eje Y, con este eje Y de acá. Entonces, si a ustedes les dan esta ecuación así de esta forma, ya saben, miren cómo llegamos acá. Llegamos a partir de esta misma ecuación donde tenían todos los X2, los Y2, Y1, X2, X1, pero ¿qué pasó? Resulta que encontramos un punto donde había un punto X1, Y1 o X2, Y2 que era 0, 0. Entonces ustedes ya saben que esta recta tiene en alguna parte, pasa por el origen. ¿Listo? ¿Se entiende esta parte? Porque cómo podemos llegar desde esta ecuación larga a esta de aquí más abreviada. Eso es lo que quería como que entendieran. Listo, esa es como la parte más importante porque miren que desde acá empezamos a trabajar solamente con coordenadas hasta llegar a este tipo de ejercicios. Listo. Y la gráfica, pues la gráfica de una recta, esa es más fácil todavía. Ya aprendimos a graficar funciones, aprendimos a graficar rectas, aprendimos cómo sacar dominio y rango a partir de una gráfica. O ya también sabemos cómo sacar el dominio y rango de una función. Y el parcial creo que no sale de acá, de lo que son rectas, saber cómo se manejan las rectas. ¿Qué otra cosa hay en el parcial? Desigualdades. Listo, miren, acá en esta parte de este semestre, esto son como 41 videos. Aquí tienen videos de muchos talleres de esto. Pero miren, lo que va a caer en el parcial es todo lo que pasa en estos últimos 2 videos. En estos últimos 3 videos, porque bueno, estos dos incluido con el que vimos hoy. En el 40 y en el 41 va a estar explicado cada punto que puede caer en el parcial, desde valor absoluto hasta gráficas y operaciones entre funciones, y lo hoy que era alargamientos, compresiones. Entonces este también se los voy a poner acá para que los puedan mirar. Y ya con eso, yo creo que con eso estarían más que preparadas pues para lo que se viene de este parcial. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde. Feliz noche ya. Chao.